sí, ya termino, y poco presupuesto. Que esto fue al inicio y el poco presupuesto sigue un año tras año, tras año, tras año, no, eso no cambia nunca. Como le decía, se desarrolló entre el 2011 hasta el 2019 que se cerró el estudio, 2020 inició una transferencia de datos y seguimos llevando adelante publicaciones. El impacto del estudio, que esto lo quería resaltar, fue muy importante, la consolidación de un grupo interdisciplinario de trabajo en el Uruguay y con Latinoamérica, que eran Uruguay, Argentina, Chile, Brasil y 2 servicios en México. Gracias a esto hubo un upgrade tecnológico a nivel de los laboratorios de anatomía patológica, fue muy importante, y bueno, el desarrollo de las capacidades en recursos humanos y demás. Así que tanto en infraestructura como en entrenamiento fue muy, muy importante. Se enrolaron unas 1.449 mujeres, tenemos estudios de microarreglos con 1.071, como ven hubo un primer estudio que se describió cómo era esta organización, 2 otros, uno más molecular y otro epidemiológico, y estamos luchando con el doctor Renamales para el clínico, que va a salir dentro de poco. Y lo interesante de esto es que se cortó, porque era una decisión también de la necesidad de cortar el cordón umbilical, ya estamos preparados para seguir adelante y seguimos trabajando como red, ya no somos más LACRON, pero somos Latinoamérica Cancer Research Network, y bueno, y seguimos trabajando y pensando cosas en conjunto. Muchas gracias. Estos somos, bueno, el día que recibimos el premio de la Academia Nacional de Medicina, en la unidad de oncogenética, gente del Hospital Universitario Instituto Pasteur. Muchas gracias. Agradecemos la presentación de la doctora Artagabeitia y abrimos el panel, la discusión para si tienen algún comentario referente a lo expuesto en el Zoom. Bueno, entonces hasta este momento hemos repasado dónde pescar y pudimos ver que ahora tenemos el conocimiento de fuentes de información disponibles en el Uruguay. También se nos presentaron diversos estudios que podemos nosotros poder tener en cuenta en nuestra mente para hacer el diseño de posteriores trabajos de investigación, y se nos demostró que en Latinoamérica y en Uruguay la investigación está evolucionando, y la investigación de características moleculares tanto en mama como en toda el área de hematología es un área vibrante y que en este momento pues bueno requiere mayor apoyo y colaboración internacional. Así que bueno, en este momento damos por terminado esta pequeña sección, vamos a tomar un pequeño break y posteriormente vamos a volver para continuar con la segunda parte de este módulo. Gracias. A ver. Déjame subo el banquito. Fue muy interesante la presentación de genética. Sí. A ver. No, lo puso en otro lado. Porque... Debemos de tener entonces la... Javier Pinto. Es Mariana, es Jambi y Anderson, solamente ellos. Ajá, voy a ver. Anderson. Okay. Sí, estoy buscando Jambi. Jambi. Ah, ya. Pero como no le puso los numeritos, se fue balance a mi coordinador. Digo yo, ¿verdad? ¿Me oyen? Sí, sí, se escucha, Mariana. Los extraño. ¿Se escucha, verdad?
Sí, ¿por qué no estás aquí con nosotros? Ya sé, reclámale a USCIS. Bueno, nos vemos en 20 minutos. Tenemos una pausa hasta las vamos. 4:20 hora local. Ya estamos on time, ¿no? We catch up. On time. Y tenés 5 minutos más para tu presentación de lo que sale en la agenda. Tenés media hora, pero como cambiaste de lugar con el doctor Blanque, vas a tener media hora en total. Entonces Ok. no hay problema, no tienes que ir apurada. Perfecto. Bueno, Estoy. fruit nut, a really good looking cookie. Thank you. Well, I just have to make sure things are like in order and clear and that we have all the presentations. Y la siguiente es, no la tengo. I'm going to do that.
Dacia, ¿estás ahí? Dacia o Iván, ¿andan por ahí? Aquí Iván, aquí Iván. Oye, Ah. Iván, soy Mariana. Fíjate, le acabo de mandar un mensaje a Dacia. Tengo un problemita por aquí. ¿Hay manera que la doctora Jambi dé la plática inicial y yo doy la que sigue? Factible. Sí, sí, ahora le comento. ¿Le revisas, porfa, y me ponen un mensajito? Obvio, ahora le pregunto. Gracias. Gracias. Mariana, está arreglado, ¿eh? Empieza Laura. Buenísimo, mil gracias. Ahora empieza. ¿Zoom directo? No. Muy bien que contestó. No. Ya sabes.
Sé que recibe la señal. Sí, estoy en la PPT. ¿Ya ves? Te guardas los tips para ti. Así no se puede. Me siento bloqueado. Bueno, bienvenidos de nuevo. Vamos a continuar con el segundo segmento de este módulo. Y para comenzar tuvimos que hacer un ajuste en la agenda, pero vamos a continuar con la profesora agregada, doctora Laura Jambi, quien pertenece a la Clínica Médica A del Hospital de Clínicas de la Facultad de Medicina. Así que bueno, agradecemos pase de este lado para darnos una linda plática. Adelante, abajo adelante y acá apuntamos. Bien, gracias. Se supone que Bueno, buenas tardes para todos. Primero que nada, agradecer la invitación a participar de esta instancia, en particular agradecerle al doctor Cuello la invitación para poder compartir datos y experiencias de la investigación en tabaquismo y más globalmente en control de tabaco en Uruguay. Como agenda de esta presentación, vamos a hablar un poco primero de cuál es el contexto nacional de control de tabaco. Luego nos vamos a referir al framework, a lo que es el esquema o el paquete de herramientas Empower de la Organización Mundial de la Salud, para poder luego mostrarles qué tipos de estudios de investigación se han hecho en Uruguay de acuerdo a esa estrategia, la estrategia Empower, y finalmente compartir algunos mensajes finales. Del contexto nacional, es importante destacar que actualmente la prevalencia de tabaquismo en Uruguay en adultos ronda el 22% y como vemos desde inicios de los años 2000 en adelante ha habido una tendencia siempre decreciente que empezó cercana al 30%. Bueno, no marca mucho, a principios de los años 2000 y que fue descendiendo con una pendiente de descenso que es más marcada en el hombre y menos marcada, pero siempre en descenso en la mujer. Y también vemos en esa gráfica la prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos en adultos, eso está medido en 2017, que vemos que es un número bastante marginal. Estos datos salen de varias encuestas, pero que recabaron el estatus tabáquico de una manera similar. Algunos de esos años se hizo la encuesta llamada GATS, que es la encuesta global de tabaco en adultos, que es una encuesta de la Organización Mundial de la Salud y los CDC. Y otras veces se han hecho encuestas de la Junta Nacional de Drogas y de la llamada encuesta continua de hogares, que el doctor Mauricio Cuello la mencionó, que es una encuesta que recaba datos sociodemográficos, económicos y también de salud en Uruguay, y que a partir del año 2018 logramos que empezara a recabar datos de estatus tabáquico y de tabaquismo de humo de segunda mano, o sea, de presencia de tabaquismo en el ambiente en los hogares. Durante la pandemia se interrumpió la recolección de esos datos, de los datos del módulo de estatus tabáquico, porque la encuesta se hizo online y no presencial, y ahora nuevamente se está recabando ese dato. En jóvenes la situación numérica es un poco distinta. Si vemos de acuerdo a la encuesta JITS, que es la encuesta global también de tabaco en jóvenes, también del CDC, de la OMS, vemos que en jóvenes escolarizados en Uruguay, estos serían adolescentes entre 13 y 15, la cifra está en el 11,5, o sea, es la mitad, es mucho menos, pero la de consumo de dispositivos electrónicos es casi igual, es 9,9,
también partimos de una cifra a inicios de los años 2000 cercana a 1/3, que fue descendiendo, tuvo un mínimo menor a las dos cifras, estuvo cerca en 9,8 en el año 2017 y luego subió levemente, siendo esos los valores actuales. En este tramo es el único tramo etario en el que predomina en la mujer. En Uruguay, en el resto de los tramos etarios, predomina en el varón. ¿Qué sucedió en Uruguay para que se diera esta tendencia siempre decreciente en el consumo de tabaco cuando lo vemos como fumadores diarios, como fumadores actuales, como número de cajillas vendidas, como cantidad de cigarrillos consumidos diariamente? Y bueno, eso es el resultado de una política de Estado, una política de control de tabaco, que ahí vemos una historia o una línea del tiempo que empezó en 2004 con la ratificación del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud, que, como ustedes saben, es un convenio, es el primer tratado internacional de salud pública que contiene una serie de medidas basadas en evidencia que intentan combatir desde múltiples perspectivas, social, salud, económica, política, lo que es el impacto del consumo de tabaco a nivel mundial. Ese mismo año, cuando Uruguay ratifica este convenio, es uno de los primeros países ratificantes que logra que se ponga en vigencia el convenio a nivel mundial, se crea a nivel del Ministerio de Salud Pública esto que se llama la Comisión Interinstitucional Asesora de Control de Tabaco, que al día de hoy yo la integro en representación de la Facultad de Medicina, que es un grupo técnico donde se asesora desde la perspectiva técnica y académica a los decisores de políticas públicas en control de tabaco. 2 años después de eso, Uruguay se convirtió en el primer país libre de humo en las Américas por un decreto presidencial, y a los 2 años siguientes, en 2008, se hizo una ley de control de tabaco que incluía esto de los ambientes libres de humo de tabaco y otra cantidad de medidas cuyo éxito se debió a que fueran concurrentes, fueron realmente una cantidad de medidas puestas en práctica que tenían que ver con acercar los tratamientos de cesación a las personas en todos los prestadores de salud, el prohibir lo que es la publicidad, la promoción y el patrocinio de los productos de tabaco, el aumentar los impuestos, el aumentar la capacitación de los profesionales de la salud y de los estudiantes de medicina en este tema. Y 2 medidas bastante singulares que tuvieron que ver con la presentación única por marca, que está señalada allí, que es el único país en el mundo que al día de hoy adopta esta medida. En Uruguay, cada marca de cigarrillos solo puede tener una sola presentación, y se pusieron unos pictogramas sanitarios, o sea, advertencias sanitarias que llegaron al 80% de la superficie de la caja principal de la cajilla. Esas 2 medidas, la presentación única por marca y el tamaño de los pictogramas sanitarios, fueron los que le valieron al país un juicio internacional con la tabacalera Philip Morris, que finalmente salió victorioso la normativa uruguaya en términos judiciales. En 2009 se prohibió lo que es la comercialización y la importación de dispositivos electrónicos en nuestro país, que se mantiene hasta el momento actual, no el uso no está prohibido si uno lo adquiere en el exterior o en forma ilegal, pero sí está prohibida su venta legal, está prohibido usarlo en lugares cerrados. En 2020 se implementó lo que se llama empaquetado neutro, y luego las últimas 2 acciones, que son las de 2021 y 2022, las pusimos en rojo porque son acciones que vienen como en un sentido, disculpen, contrario a lo que veníamos, que es que se autorizó los llamados productos de tabaco calentado, que son electrónicos, pero diferentes a los de vapeo, y se hizo un intento de modificar el empaquetado neutro, que con una acción de amparo por parte de la sociedad civil quedó finalmente detenido. Entonces, este convenio marco que firmó Uruguay, ya desde su creación, insta a las partes, cuando el convenio dice las partes son los países parte en el convenio, a que hagan investigación, cooperación, vigilancia para poder sostener las políticas basándonos en pruebas, en evidencia y colaborando entre los países que somos parte del convenio.
De esta manera es entonces que cuando uno quiere mostrar qué se ha hecho en investigación en tabaco en Uruguay y en el mundo, recorre que hay, tanto para lo que es investigación como para lo que es incidencia política, advocacy, desde varios puntos de vista, desde el clínico, desde la salud pública, desde la psicología, economía, ciencias sociales, derecho, distintas corrientes que han alimentado lo que es nuestro cuerpo de conocimientos para informar el diseño de la política pública de control de tabaco. Entonces yo les mencionaba este acrónimo que se llama Empower, que si lo tradujera al español quiere decir empoderar, Empower, pero que aparte en inglés es este paquete de 6 medidas que son efectivas para combatir la epidemia de tabaquismo. Tienen que ver con monitorizar o vigilar el consumo, proteger del humo de segunda mano, ofrecer tratamientos para dejar de fumar, advertir de los peligros, esto tiene que ver con las advertencias sanitarias y con los paquetes, hacer cumplir las prohibiciones de publicidad, promoción y patrocinio, y la R, por último, es de aumentar los impuestos al tabaco. Si empezamos por la M de monitorizar, en Uruguay existen distintas encuestas que han venido monitorizando el uso de tabaco, tanto diario como ocasional, el de cigarrillos electrónicos, el de tabaquismo pasivo, que son las que les mostré al principio y que alimentaban esas gráficas de prevalencia, que son esas encuestas que vemos en la diapositiva. Pero también sabemos, y esto también ya se mencionó en la tarde de hoy, que la variable tabaco y uso de tabaco está en múltiples fuentes de bases de datos que tenemos en nuestro país. Es así que en nuestro país existe una base de datos de todos los pacientes que tienen diagnóstico de tuberculosis y ahí está consignado el estatus tabáquico, en las bases del Fondo Nacional de Recursos, que ya fue mencionado el día de hoy, que cumple ese rol de prestador que financia la medicina altamente especializada, los medicamentos del cáncer, los medicamentos biológicos. También está en el llamado Sistema Informático Perinatal, donde se vuelcan todos los datos de los controles prenatales obstétricos de las embarazadas de todo el país, del sistema público y privado, en el Registro Nacional del Cáncer y últimamente también en encuestas infantiles, como la encuesta ENDIS, que tiene que ver con nutrición y desarrollo infantil. Es así que entonces, de todas estas fuentes de datos, más allá de los estudios de investigación diseñados, se ha realizado análisis que permitieron conocer diferentes conocimientos sobre el tabaquismo en Uruguay. A continuación les voy a ir mostrando algunos ejemplos de estudios donde se usaron estas bases de datos. No voy a entrar en los resultados de cada estudio porque no es el objetivo, sino mostrarles cómo desde el punto de vista de esto de monitorizar, de la M, del Empower, se vio, aparte de la prevalencia nacional y de las encuestas, se hicieron datos en poblaciones especiales como la población con tuberculosis, que ese es un estudio que llevamos adelante desde nuestro grupo. También los doctores Harris, Balsa y Triunfo. El doctor Harris es integrante del MIT, la doctora Balsa es de la Universidad de Montevideo y Patricia Triunfo es de nuestra Universidad de la República, de la Facultad de Ciencias Sociales. Hicieron todo un análisis de cómo se comportaba el peso al nacer en las embarazadas en un periodo de tiempo prolongado, comparándolo con estatus tabáquico, basándose en lo que es el sistema informático perinatal. Asimismo, usando los datos del Fondo Nacional de Recursos, se vieron datos de progresión de la enfermedad renal crónica y necesidad de sustitución de la función renal, o sea, de trasplante renal o de ingreso a un programa de diálisis vinculado a la cesación tabáquica. Esto también es un estudio nacional. Y también se llegaron a datos más precisos sobre lo que es la carga atribuible a tabaco en Uruguay, sabiendo que se lleva más de 130.000 años de vida perdidos. Si nos vamos a los estudios que informaron más sobre el aspecto del proteger, todos los que tienen que ver con humo de segunda mano, en Uruguay antes del decreto de país libre de humo, o sea, antes del 2006, ya se habían iniciado estudios en colaboración con otros investigadores de Latinoamérica en esa captura que ven, la última autora que ven, que es la doctora Adriana Blancos, una colega uruguaya, actualmente dirige el convenio marco en Ginebra, y se hizo lo que era una medición de partículas y de nicotina en fase vapor en ambientes cerrados, en distintos contextos, en países
de la región, estudio que se volvió a repetir luego de la legislación en Uruguay. Acá vemos también nuevamente a la doctora Blanco, la doctora Goja, que fue profesora agregada en nuestro servicio también. El hospital formó parte de ese estudio y se pusieron distintos monitores en distintos lugares del hospital para ver lo que era el humo de segunda mano antes y después de la ley de país libre de humo. Y más allá de eso se empezaron a hacer estudios de impacto de esta ley y de la reducción de humo, de partículas de nicotina a vapor, de partículas de material particulado de 2.5 micras, en eventos más duros como la reducción del 17% de los infartos agudos de miocardio. Eso es un estudio del doctor Sandoya, que luego otro subanálisis fue publicado internacionalmente. También se empezaron a conocer datos de humo de segunda mano en lo que tiene que ver con embarazadas. Esto deriva de un estudio que realizamos investigadores del Hospital de Clínicas, del Departamento de Medicina Preventiva y Social, en conjunto con un equipo de investigadores argentinos del IEX, del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria, y también investigadores del CDC, y pudimos ver este fenómeno de la exposición a humo de segunda mano en embarazadas, tanto en Argentina como en Uruguay, y qué consejería recibían esas mujeres por parte de sus prestadores de salud. Más adelante empezamos a ver la exposición a humo de segunda mano también adentro de los vehículos, sobre todo cuando viajaban niños, y medir esos niveles de exposición objetivándolos en partículas de 2.5 micras. Y hasta ahí vendría a ser algunos de los estudios, no los puse todos, que informaron sobre este concepto de humo de segunda mano y proteger lo que es calidad del aire. De la parte de O, que es ofrecer el tratamiento para dejar de fumar, quizás es como de lo que más ha habido estudios a nivel nacional, muchos en colaboración, en embarazadas. Hubo una serie bastante importante entre el 2010 y 2014. El grupo del Hospital Maciel, liderado por la doctora Torres, realizó varios estudios también en lo que tenía que ver con pacientes hospitalizados y en la concurrencia del tratamiento del tabaquismo y del consumo de cannabis, que es este estudio que está aquí abajo. Y ya llegando a lo que es el WARN, todo lo que tiene que ver con advertencias sanitarias y con empaquetado neutro, también ha sido estudiado por el grupo del doctor Bianco, acá en Uruguay, en colaboración con el doctor Fong, que es de la Universidad de Waterloo, de Canadá, también por la doctora Triunfo y Harris, del MIT, que les mencionaba, que hicieron como muchos estudios de lo que tiene que ver con eye tracking. Eye tracking es como que le muestran a la persona y miran el movimiento que hacen los ojos para identificar qué cosa de una cajilla les llama la atención o los hacen elegir comprar determinada cajilla o determinado color. También se hicieron estudios antes del empaquetado neutro para poder luego ver factores de comportamiento después de implementado el empaquetado neutro. Se hicieron varios estudios, este grupo que se llama CIED, de investigadores, que tienen que ver con el hacer cumplir las prohibiciones de advertencias, de promoción, de publicidad y de patrocinio en Uruguay, también en colaboración con investigadores del exterior. Y también este grupo, liderado por el doctor Curti, por el economista Curti, hizo varios estudios, estos son solo dos, sobre impuestos al tabaco y mercado legal y de contrabando e ilegal de tabaco, que puede parecer un tema como más ajeno a nosotros que estamos en el área de salud, pero el tema de que cuanto más políticas de control hay, más aumenta el mercado ilegal de contrabandos. Es un caballito de batalla, de argumento de la industria tabacalera permanente, que siempre que los investigadores independientes intentan demostrarlo, ven otra cosa. Las políticas de control de tabaco no tienen en general efectos secundarios negativos. Hay otras áreas de investigación que también han habido, investigaciones en enseñanza, investigaciones en ciencia básica. Quería mencionar este estudio del doctor Gonzalo Pelufo, que partió siendo muy joven,
que estudió efectos del tabaquismo en la inactivación mediada por superóxido dismutasa y la vía del peroxinitrito, y que también ese grupo de trabajo motivó esta tesis de maestría de nuestro colega, del internista Gustavo Bruno. Ese grupo, que trabajaba obviamente liderado por el profesor Radi, también estudió a nivel como más básico efectos del tabaquismo, y aquí otro estudio en el que estaba también la doctora Grille, que tenía que ver con regulación de linfocitos T, y el doctor Milla. Hay oportunidades de financiamiento locales, hay siempre los grandes estudios de estos que mencioné, los que tienen colaboración internacional, han sido financiados con grants internacionales, pero también todas estas instituciones que están aquí han financiado algunos de los estudios que mostré. Me quiero detener mínimamente en mencionar algo que no se conoce mucho, que es que la Ley de Control de Tabaco establece que parte de lo que se recauda por multas de incumplimiento de la ley va a investigación. Eso es algo que el Ministerio desde hace 15 años no ha logrado como implementarlo y hacer un llamado. Pocas veces hemos logrado acceder a algo de esos fondos, pero sin duda es algo que hay que trabajar porque es un dinero que la ley establece que debe ir volcado a la investigación en esta área. Sigue habiendo gaps como todo en la investigación, y estando en este público tengo que mencionar que sigue siendo una brecha en investigación poder investigar sobre tabaquismo en pacientes con cáncer, poder aprovechar las instancias muy motivadoras como es el screening de cáncer para establecer programas de cesación, ver el impacto de políticas que son únicas en nuestro país, ver lo que son poblaciones especiales, pacientes con cáncer, pacientes con tuberculosis, ni que hablar poder acceder a hacer centros para reclutar pacientes para ensayos clínicos aleatorizados, sería ideal, hay toda una red de unidades de tabaquismo en el país que sería una muy buena manera de poder participar en ensayos clínicos, entre otros temas para investigar. Como mensajes finales, el control de tabaco en Uruguay ha desarrollado investigación en diferentes áreas, con el objetivo principal siempre como de informar y sostener lo que es el diseño de políticas, en colaboración siempre con otros colegas y socios, siendo un tema que es de interés global, pero que tenemos la peculiaridad como país de tener una regulación prácticamente única, sobre la cual es interesante investigar. Como mensaje final, muchos conocerán esta reflexión que hizo Harari, el filósofo historiador israelí, sobre la pandemia, que dijo que había sido un notable éxito científico, pero un fracaso masivo a nivel político. A nivel científico se colaboró, se avanzó rápidamente, y a nivel político, tanto en insumos como en medicamentos, como en vacunas, cada país hizo lo suyo, hizo lo que pudo, y hubieron grandes inequidades. En tabaquismo, siempre los que nos logramos como enamorar de este tema, tratamos de que todo lo que investiguemos, todo lo que sabemos sea para que haya un éxito también en la política pública y en las personas que son nuestro final destinatario. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Yambi su extraordinaria ponencia. No sé si tengan algún comentario después de todo lo que nos ha ofrecido. ¿Se escucha? Excelente ponencia, la disfruté tremendamente, muchísimas gracias. Yo pienso personalmente que la relevancia de la prevención del cáncer y todos los riesgos, pues siempre es eclipsada por el tratamiento y el diagnóstico. Así que aprecio tremendamente lo que usted hace y lo que usted ha hecho por la región, no solamente por Uruguay. Tengo una pregunta con respecto a las minorías dentro de las minorías. En los esfuerzos que usted ha liderado, ha contribuido, ¿ha tenido alguna experiencia con grupos como los individuos que tienen, además de diagnóstico de cáncer, infección por VIH o las minorías sexuales y de género? Si sabe en la región algunos avances en esa área.
Voy ahí. Gracias por los comentarios primero y gracias por la pregunta. Acá en Uruguay no hay datos concretos sobre esas minorías. De los datos que salen de la encuesta continua de hogares, quisimos tratar de discriminar un poco más la variable de estatus tabáquico en otras categorías. Sí. Pero lamentablemente en esa encuesta, más que saber, bueno, por sexo, edad, por deciles de ingreso y por ocupación, que eso sí lo tiene la encuesta continua de hogares, no pudimos avanzar en la caracterización. Sí tenemos el dato en la población que tiene tuberculosis, por esto de que la base de datos del programa de tuberculosis en Uruguay recaba el dato de uso de drogas y de tabaquismo. En Uruguay nos pasó algo curioso. Hace un par de años se le pidió a Uruguay que colaborara con un proyecto para implementar cesación en pacientes con HIV. Se nos pidió a nosotros colaboración y asesoramiento. Entonces, cuando llega del ministerio a nosotros eso, dijimos, bueno, podemos asesorar o colaborar o contar cómo armamos nosotros como país nuestra red de cesación, pero si tenemos que decir cómo lo hacemos en pacientes que viven con HIV, realmente no podemos ir a decir qué es lo que estamos haciendo, porque en realidad los estamos integrando a lo que son los programas generales, pero no hay como datos concretos o programas específicos para. Así que esa es un poco como la situación en Uruguay. La red de cesación de tabaquismo en Uruguay, como lo charlábamos ayer, está como muy desarrollada. Entonces, en lo que tiene que ver con acceso, si bien hay inequidades, Montevideo Interior y dentro del interior, es un tratamiento que está financiado por el Estado y que es como bastante accesible a las personas. El producto más utilizado sigue siendo el cigarrillo. Después del cigarrillo, el producto más utilizado es el cigarrillo. Después de ese, ¿cuál producto es en Uruguay el producto de tabaco más utilizado? Sí, el segundo más utilizado es el tabaco de armar, que sería el roll-on tobacco, ¿no? El de armar, que creció en el último tiempo su uso. Y en un estudio que estamos todavía analizando, creció la cantidad o la variedad de tabacos con sabores, los saborizados, de tabaco de armar. Ya veníamos viendo que había incrementado los saborizados de los cigarrillos y ahora, a medida que sube el precio también de los cigarrillos comunes, se volvió como más popular o más consumido, pero sigue siendo mucho más bajo el consumo de tabaco de armar fumado. Lo que prácticamente no hay, está medido en las encuestas, son los smokeless, los tabacos sin humo. Acá en Uruguay no es un consumo frecuente, existen, pero no es un consumo frecuente, es marginal. Brasil y Argentina tienen smokeless, tienen tabaco sin humo, del que se coloca como una bolsita en la mejilla, o el que se inhala, pero en Uruguay es como marginal. Lo otro que tienen Uruguay, Argentina y Brasil, similar a nosotros y que pensamos es una fortaleza de la región, es la prohibición de dispositivos electrónicos. Todavía seguimos siendo en eso una regulación distinta a otros lugares del mundo. A ti. ¿Cómo están integrando el consumo de marihuana en investigación de tabaquismo? Bueno, de marihuana y tabaco, lo que tiene de peculiar Uruguay cuando vamos a congresos en el exterior o eventos, es como que a veces se ve como que no hay una coherencia política entre las dos políticas. La política de tabaco es como bastante restrictiva, o sea, se basa en los principios del convenio marco, y la de marihuana parecería como que corre en otro sentido. Tal es así que, por ejemplo, la marihuana también, la legal, la que se vende en farmacias, tiene un empaquetado neutro, genérico, son todos iguales los paquetes, y recomienda vapearla. Y en Uruguay está prohibido la importación de dispositivos de vapeo. Pasan esas cosas en la regulación, que las hemos trabajado con la Junta Nacional de Drogas sin mucho éxito. Hay parte de las dos políticas que colisionan bastante.
De tabaco y marihuana han investigado el grupo de la doctora Marta Gutiérrez y la doctora Verónica Torres, que obtuvieron una financiación de ANI y empezaron a ver el tema de daño pulmonar de cannabis y tabaco. Los resultados que yo he visto son como preliminares, todavía no los vi publicados, pero todavía están como en fase de análisis de los datos. Ellas lo que hicieron fue como reclutar fumadores que asistieran a los clubes canábicos y estuvieron midiendo función pulmonar. En lo que tiene que ver con cesación, o sea, con abandono del consumo, en las unidades de tabaquismo lo que está establecido como protocolo es el aconsejar abandonar ambos consumos, porque mantener uno sin abandonar el otro es extremadamente difícil, entonces la consejería va en la línea de abandonar ambos consumos. Agradecemos las intervenciones y las participaciones que tuvimos. Sin embargo, vamos a continuar. En esta ocasión vamos a presentar a la doctora Mariana Chávez MacGregor, quien es profesora asociada en el servicio, en el Departamento de Investigación en Salud y en el Departamento de Cáncer de Mama del MD Anderson. Damos la bienvenida a la doctora y adelante con su ponencia. Muchas gracias. Otra vez un gusto poder acompañarlos. Lo que tengo asignado a hacer en los próximos 20 minutos es hablar de estudios, del diseño de estudios, de la importancia de estudios que utilizan información real, estudios poblacionales que nos dan otra serie de información y que tienen valor en la investigación en pacientes con cáncer. Como hemos visto, existe una pirámide de evidencia. No todos los estudios son iguales. Tenemos, por supuesto, los estudios randomizados a la punta de la pirámide, pero existen estudios observacionales que, si bien no tienen el mismo valor o la misma validez interna, son fuerte importante de estudios de investigación que nos dan resultados valiosos. Si pensamos en los ensayos clínicos y lo comparamos con estos estudios observacionales de la vida real, tenemos que reconocer que los estudios observacionales nos dan una serie de ventajas que los estudios clínicos randomizados, si bien son óptimos, no tienen todo el tiempo. Está muy claro que los ensayos clínicos no incluyen, no reclutan muchas veces a una población heterogénea. Sabemos, por ejemplo, que hay menos minorías raciales y étnicas, que pacientes de mayor edad están poco representados en los estudios clínicos, que los pacientes en estudios clínicos tienen mejor estado general que la población de nuestros pacientes en general, es menos comorbilidades dados los criterios de inclusión y muchas veces tienen mejor nivel educativo y socioeconómico, que como hemos visto en otras pláticas, la pobreza se asocia a muchos desenlaces clínicos. Entonces, si bien los estudios randomizados son extraordinarios y nos ayudan a determinar el manejo y a generar nuevos manejos y a crear nuevos manejos estándar, sí existen ciertas limitaciones que muchas veces podemos evaluar con estudios observacionales. Los estudios observacionales y los ensayos clínicos nos obligan a hablar de la diferencia entre eficacia y eficiencia. La eficacia nos habla de cómo en condiciones ideales una intervención nos da un resultado. Es decir, estamos hablando de la eficacia de un fármaco en un estudio clínico. Estas preguntas son óptimamente contestadas con estudios randomizados, pero por las razones que dije anteriormente, no siempre pueden ser generalizados. Ahora existe el otro concepto, que es la efectividad, que nos habla si una intervención puede tener beneficio en un mundo real, en una población muchísimo más generalizada, lo cual nos da validez externa y toma en cuenta, si bien a veces no podemos cuantificarlo, otros factores que no están todo el tiempo incluidos en los estudios clínicos. Por ejemplo, asuntos de costo. Puede ser un medicamento extraordinario, pero si la gente no lo puede pagar, ¿cómo esto afecta la efectividad, si hay menor adherencia y si hay otro tipo de problemas? Entonces, si pensamos en los estudios observacionales y los comparamos con estudios clínicos randomizados, pueden ver en la columna de la derecha
cómo estas poblaciones más reales nos permiten hacer estudios que son más rápidos, son menos caros, pero que si bien tienen muy buena validez externa, sí están sujetos a sesgos importantes que tenemos que reconocer. Entonces, no se trata necesariamente de pensar si hay una batalla o pensar que siempre los estudios randomizados son mejores. Este es un editorial que me invitaron a escribir, donde discuto cuál es el valor de los estudios observacionales, porque sí tienen su lugar, sobre todo si están conducidos con adecuada metodología. Porque pueden ser un recurso muy, muy importante para realizar estudios en poblaciones poco representadas, para realizar análisis de costo-efectividad y sobre todo para obtener respuestas cuando estudios randomizados no pueden ser realizados, ya sea por consideraciones éticas, financieras, de tiempo, etc. Ahora, si pensamos en el papel de estos estudios observacionales, sí tenemos que pensar en el valor que tienen cuando, como les decía, los estudios clínicos no son posibles. Piensen, por ejemplo, yo me he dedicado mucho a estudiar los retrasos en el tratamiento de pacientes con cáncer de mama. Entonces, no podemos aleatorizar pacientes a recibir tratamiento a 1 mes o a 2 meses o a 3 meses. Eso no sería ético, pero entonces podemos utilizar estos estudios observacionales para definir, por ejemplo, si hay un impacto en el retraso del tratamiento que afecte de manera adversa los desenlaces clínicos de nuestros pacientes. También puede ser que haya estudios randomizados que no puedan contestar las preguntas que queremos. Y eso puede ser porque la población de interés estuvo, por ejemplo, excluida. Sabemos en el caso de pacientes con cáncer de mama que muchos estudios en enfermedad metastásica excluyen a pacientes de más de 70 o 75 años. Entonces, en la clínica, nosotros tenemos que tener respuestas acerca, por ejemplo, de la efectividad, de la tolerancia de ciertas moléculas. Entonces, sí podemos hacer también, por ejemplo, estudios con muy largo seguimiento que nos den información acerca quizá de segundas neoplasias, que en estudios randomizados no siempre podemos tener los resultados, dado que el seguimiento suele ser 5 o 10 años. Entonces, si pensamos en estos estudios de la vida real, estudios observacionales, sí tenemos que enfatizar que pueden ser válidos, pueden ser de gran utilidad, pero debemos reconocer que existen retos y tenemos que entender que existen sesgos importantes de selección, de detección, de atribución, que pueden afectar los resultados y la interpretación y, por tanto, la validez del estudio. Entonces, sí tenemos que entender muy bien el concepto de los estudios, tener, como bien decía el doctor Crowley y la doctora Sexton, importantes colaboradores en el diseño, porque el diseño, el adecuado diseño es la clave para poder evitar este tipo de sesgos. Estos son algunos ejemplos que traigo acerca del tipo de fuentes de datos que podemos utilizar. Hemos escuchado acerca del registro de cáncer en Uruguay, algunas de las fuentes de información que ustedes tienen, y estas son las que nosotros tenemos acceso aquí en Estados Unidos. Tenemos acceso a registros oncológicos, tenemos acceso a bases de datos que tienen los cargos hechos a las aseguradoras y tenemos la posibilidad de hacer asociaciones entre distintas bases de datos, y voy a revisar de manera muy breve algunos ejemplos de estudios utilizando este tipo de metodología. No voy a enfatizar la importancia de los registros oncológicos porque ya dimos una plática en la mañana al respecto, pero nos dan acceso a datos con normalmente información demográfica, de diagnóstico y a veces de tratamiento inicial y sobre todo de supervivencia de los pacientes. Los registros de cáncer a nivel gubernamental, por supuesto, nos ayudan a monitorizar las tendencias de cáncer, a ver cómo han mejorado los desenlaces de nuestros pacientes, a planear programas de control de cáncer y a generar prioridades en los recursos de salud. Si usamos, por ejemplo, un registro de cáncer para hacer un estudio, estos son datos
que obtuvimos en colaboración con el Registro de Cáncer de California. Todas las pacientes que tienen cáncer de mama, en este caso, en este estudio, en California, fueron registradas. Utilizamos ese registro de cáncer porque fue el primero en Estados Unidos empezar a recolectar información acerca de HER2, que sabemos que es muy importante en el pronóstico de pacientes y el tratamiento de cáncer de mama. Entonces, lo que hicimos en este estudio, con colaboración del Registro de California, fue evaluar cerca de 25,000 pacientes con cáncer de mama, suelen ser estudios muy grandes, y evaluar si la iniciación de adyuvancia, de quimioterapia en adyuvancia, tenía un impacto en la supervivencia global de las pacientes. Y como pueden ver en esta gráfica, retrasos en el tratamiento de más de 91 días se asociaron a un riesgo incrementado de muerte y de muerte específica por cáncer de mama. Y fue gracias a un estudio poblacional con datos de registro de cáncer que pudimos identificar este importante hallazgo. Pudimos hacer este análisis de acuerdo a los subtipos de cáncer de mama, dado que teníamos acceso a esta información. Y además, como teníamos información demográfica, pudimos evaluar cuáles eran los factores asociados a retrasos en el tratamiento. Y encontramos que pacientes de menor nivel socioeconómico, pacientes que pertenecían a minorías raciales o étnicas, y aquellas que tenían seguro dado por el gobierno de Estados Unidos o que no tenían seguro, tenían mayor riesgo de retrasar el inicio de tratamiento y por ende de tener peores desenlaces clínicos. Ahora, hablando de otro tipo de bases de datos, tenemos las bases en las que les decía, podemos tener los cargos asociados a los seguros médicos. Tenemos seguros públicos aquí en Estados Unidos, Medicare para pacientes mayores de 65 años, Medicaid es una población un poco más complicada de entender, pero normalmente pacientes que estarían en seguridad social, y seguros comerciales o privados. Cualquier estudio que se haga, se envía el cobro al seguro. Es un poco diferente como sucede en algunos países de América Latina, donde mucha gente paga en efectivo. En este caso, si una paciente con un seguro comercial viene a verme a mí, al MD Anderson, la paciente, el cargo se hace directamente a su aseguradora. Entonces, estas bases de datos que tienen acceso a los cargos que se hacen, tienen la gran ventaja que nos dan información acerca de cada una de las visitas, de los estudios, de los exámenes que se han hecho. Podemos tener información acerca de los pagos que las pacientes tuvieron que hacer, y entonces nos da la posibilidad de evaluar el impacto en las finanzas de la paciente. Podemos tener acceso a poblaciones jóvenes y podemos en algunos casos tener información de aún los medicamentos orales que se recetan cada cuando las pacientes obtienen una nueva receta, cada cuanto llenan sus medicamentos. Entonces son una gran fuente de información. Tienen las limitaciones, por supuesto, que si este individuo que está asegurado cambia de trabajo y tiene que entrar a una aseguradora con otro plan, perdemos ese seguimiento. Entonces no nos permiten hacer estudios a muy largo plazo. Por ejemplo, podemos ver toxicidades inmediatas, pero no toxicidades a muy largo plazo. Un ejemplo de algo que hicimos con este tipo de base de datos fue evaluar en pacientes con cáncer de mama que recibían quimioterapia cuál era la toxicidad comparativa de distintos esquemas de tratamiento. Los que traten pacientes con cáncer de mama en la audiencia sabrán que tenemos por guías de manejo distintos esquemas de quimioterapia que son recomendados. Y la pregunta es, ¿todos son iguales en términos de toxicidad? Y entonces lo que hicimos fue evaluar los distintos esquemas, docetaxel con ciclofosfamida, driamicina con ciclofosfamida, etcétera, etcétera, y ver cuál era la tasa de hospitalización mientras las pacientes estaban recibiendo ese esquema. Y lo pudimos ver porque teníamos los cargos hechos al seguro médico de cada una de las hospitalizaciones. Y en este caso lo que pueden ver, por ejemplo, es que un esquema como TAC, que es docetaxel, adriamicina, ciclofosfamida por 6 ciclos, tiene las tasas más altas de hospitalización, tanto en pacientes mayores de 65 años, eso lo hicimos con una base de datos, como en pacientes más jóvenes, que lo vimos en otra.
Estas son también los cambios a lo largo del tiempo que podemos ver. Perdónenme, no sé cómo apagar esto, perdón. Que podemos ver el cambio a lo largo del tiempo de acuerdo al uso de cada uno de estos esquemas. Y entonces pueden ver, por ejemplo, como el decline en amarillo del uso de antraciclinas en Estados Unidos, al mismo tiempo que vemos un incremento en el uso del esquema de TC. Todo eso lo podemos ver gracias a este tipo de bases de datos. Ahora tenemos otras que son estos links, estas uniones que hacemos, por ejemplo, datos de registro de cáncer de mama con asegurador, en este caso, por ejemplo, Medicare, y nos da lo mejor de dos mundos, nos da todos estos reclamos a seguro, pero también nos da la información del registro de cáncer con toda la información de estadiaje, de grado, información patológica que de alguna u otra manera no tenemos acceso en los reclamos a los seguros médicos. La base de datos quizá más utilizada con estas uniones es la que nosotros conocemos como SEER Medicare. SEER es un conglomerado de distintos, no todos, pero distintos registros de cáncer con la aseguradora nacional de pacientes mayores de 65 años y nos da la posibilidad de encontrar información acerca de, como les decía, estadiaje, y además estos reclamos que nos permiten evaluar tipos específicos de quimioterapia, toxicidades, costos, etcétera. Por supuesto, tiene la limitante que solo son pacientes mayores de 65 años, que sabemos no siempre reciben los mismos tratamientos, y si hay algunos pacientes que no podemos evaluar. Este es un ejemplo de un estudio que nosotros hicimos con esta base de datos, donde una pregunta muy simple, pacientes tratadas con trastuzumab, que sabemos que es parte estándar del manejo de pacientes con tumores HER2 positivos, ¿cuál es la toxicidad cardíaca en la población general mayor de 65 años? Esto no lo sabemos por estudios clínicos, porque en los estudios clave en adyuvancia no se reclutaron muchas pacientes de más de 65 años. Entonces era relevante hacer este estudio y en una corte de prácticamente 9,500 pacientes evaluamos aquellas que recibieron quimioterapia y encontramos cerca de 2,000 tratadas con trastuzumab adyuvante y pudimos ver cómo aquellas pacientes tratadas con trastuzumab tienen un riesgo más elevado de tener un código, porque no tenemos toda la información precisa, pero un código que cobró por un diagnóstico de toxicidad cardíaca. Y como pueden ver en la tabla, pacientes que utilizaron trastuzumab en combinación con quimioterapia tuvieron mucho más reclamos por cardiotoxicidad que aquellas que no recibieron trastuzumab y solo recibieron quimioterapia. Y en esta curva pudimos comparar cómo era el riesgo si además las pacientes recibían antraciclinas, en este caso las pacientes que tuvieron mayor riesgo de cardiotoxicidad. Como tenemos información demográfica e información de comorbilidades, pudimos identificar a las pacientes, las características de las pacientes que tenían mayor riesgo de desarrollar cardiotoxicidad, en este caso enfermedad coronaria o hipertensión, como se ve en la tabla en las letras azules. Entonces, una herramienta realmente muy útil para poder describir lo que sucede en la población real. Estos son otro ejemplo muy breve. En la misma población tratada con trastuzumab, queríamos saber si existe un monitoreo cardíaco adecuado. Estos son, cada uno de los puntitos es una paciente, ya sea un ecocardiograma o un gamagrama cardíaco. Y como pueden ver, aquí hay una especie de línea. Ese es el momento en el que las pacientes reciben la primera dosis de trastuzumab, es decir, ese ecocardiograma o esa evaluación inicial y cómo hay otra, como pueden ver, una tendencia de una línea prácticamente en los 3 meses, tal y como se recomienda de acuerdo al paquete insertado en el trastuzumab. Entonces nos permite entender cómo se están tratando a las pacientes en un tiempo real.
Hay limitaciones, por supuesto que estos códigos que se envían a las aseguradoras no necesariamente pueden ser muy sensibles o muy específicos. Es muy difícil identificar una recurrencia, entonces son estudios difíciles para evaluar desenlaces oncológicos específicos. Son muy buenos para ver toxicidades, pero no para ver una recurrencia. Sobre vida, por supuesto, lo podemos hacer porque tenemos esa información. No tenemos los resultados de los estudios. En la diapositiva previa que les enseñé, tenemos que se hizo un ecocardiograma, pero no tenemos los resultados. Entonces, bueno, para tratar de empezar a cerrar, hablé de la importancia, hablé de algunos ejemplos, pero los sesgos son algo que sí tenemos que entender cuando queremos diseñar un estudio de este tipo o cuando estamos leyendo, interpretando la evidencia de un estudio de este tipo. Estos estudios, el sesgo más importante es un sesgo de selección, pero tenemos la posibilidad de realizar misclasificación y de no tomar en cuenta todos los factores confusores importantes. Sabemos que las pacientes muchas veces o los pacientes con pronóstico más adverso suelen recibir más tratamiento. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos evaluar la efectividad del tratamiento A en el manejo de pacientes con cierto cáncer. Es un tratamiento nuevo, todo el mundo está muy emocionado, en los estudios clínicos demuestran alta eficacia y lo queremos evaluar. Y vemos en un estudio observacional que las pacientes tienen peor pronóstico. ¿Qué pasó? Una posibilidad es que lo que sucede es que las pacientes o los pacientes de más alto riesgo son los pacientes que están siendo tratadas con esta nueva molécula o nuevo tratamiento A. Y entonces, si lo comparamos con pacientes que no lo recibieron, estamos potencialmente recibiendo un resultado que no es real. Vaya, es real, pero está sesgado por la indicación de tratamiento. Entonces, sí tenemos que pensar en todo esto antes de diseñar el estudio, volviendo a lo que decía la doctora Sexton. Lo más importante es tener en cuenta esta pregunta de investigación y diseñar el estudio tomando en cuenta todos estos factores desde el inicio. Entonces, en términos del sesgo de selección, sabemos que existen diferencias sistemáticas de acuerdo a los grupos que se comparan y eso tiene que ver como el ejemplo que les decía previamente. Puede ser sesgo de selección del médico tratante que trata más o trata menos a ciertos grupos de pacientes y los resultados que vamos a obtener van a tener, va a haber un resultado porque finalmente pero va a ser erróneo, no va a ser real porque el grupo y el diseño no estuvieron planeados bien con anticipación. Entonces hay que pensar en este tipo de sesgos y entender que la realidad es que la mayoría de estos sesgos o muchos de estos sesgos sí pueden ser bien llevados, siempre y cuando tengamos buen diseño y una muy cuidadosa selección de las cortes. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos cómo identificamos a nuestros pacientes y también se puede utilizar métodos estadísticos avanzados, hacer pareamiento con propensidad, utilizar análisis multivariado, instrumental, para poder tomar en cuenta y mitigar algunos de estos sesgos y obtener resultados interesantes que puedan ser aplicados a el bien de nuestros pacientes. Entonces, creo que es importante recalcar que los estudios observacionales son muy útiles. Tienen limitaciones, pero son una fuente muy poderosa de información que nos permite obtener resultados reales, nos permite hacer análisis de costo-eficacia, nos permite estudiar poblaciones poco representadas y nos permite realizar estudios que no puedan ser llevados a cabo con estudios clínicos. Sí se necesita un equipo entrenado en este tipo de estudios para poder tener resultados de alta calidad. Entonces, si bien estos estudios, como dije, son más rápidos, no necesitan el financiamiento tan extenso que tienen los estudios randomizados, sí tiene que seguir siendo una prioridad el diseño para poder conducir estudios de alta calidad y que la evidencia obtenida, si bien no va a ser a la punta de la pirámide, pero que la evidencia que obtengamos pueda ser
útil, pueda tener validez externa y conteste preguntas que sean relevantes para la práctica clínica. Este tipo de estudios observacionales, yo les mostré ejemplos de tratamiento, pero la realidad es que podemos hacer preguntas que enfoquen cualquier momento del cuidado continuo de la trayectoria de los pacientes con cáncer. Puede ser desde diagnóstico hasta, por ejemplo, el uso de cuidados intensivos en los últimos 30 días de vida de un paciente. Podemos evaluar, como les decía, segundas neoplasias, toxicidades. Entonces, podemos en esta plática de control de cáncer que va de diagnóstico, supervivencia, etcétera, podemos pensar en este tipo de estudios a lo largo de este continuo de la trayectoria de muchos de nuestros pacientes. Entonces, en conclusión, creo que hay muchísimas oportunidades para hacer estudios de alta calidad que contesten preguntas relevantes utilizando bases de datos. Estas bases de datos, como bien dije anteriormente, pueden ser un recurso muy poderoso y particularmente útil para poder ayudarnos a llenar esas brechas de conocimiento que tenemos y que son relevantes para nuestras pacientes. Hay que reconocer, y lo enfatizo, el riesgo de sesgo, sobre todo de selección, los potenciales factores confusores y ser pues bueno, integrar desde el principio en nuestro equipo de investigación a colegas que tengan experiencia, aprender este tipo de foros, por supuesto, son muy importantes para poder diseñar el estudio adecuado con la base de datos que tengamos acceso, con los criterios estadísticos específicos. Y con eso concluyo mi plática y les doy, por supuesto, las gracias y otra vez, qué ganas de poder estar ahí. Bien, No sé agradezco. cómo es el tiempo y si hay tiempo de preguntas. Tenemos tiempo, sí. Aquí tenemos una pregunta, de hecho. Gracias, doctora, por su plática. Muchas gracias, Mariana, por la presentación, que fue, creo que, excelente. Tengo un par de preguntas para establecer paralelismo con las realidades latinoamericanas, quizá. Una pregunta que tengo es cómo se manejan con los seguros comerciales para obtener esa información. ¿Dónde reside? ¿Ustedes tienen una base común o tienen que negociar o plantearle a cada seguro el acceso? Y ya enrabado con esto, ¿cómo se manejan en torno al consentimiento en el caso de los retrospectivos? ¿La regulación en Estados Unidos es abierta a esa posibilidad? Bueno, preguntas súper interesantes que no toqué, pero que claramente son relevantes. En términos de el acceso a las bases de datos. Las bases de datos, cuando las obtenemos, son por supuesto de-identificadas. Todos los factores que puedan identificar al paciente son eliminados. Y estas grandes bases de datos, muchas veces con millones de pacientes, porque no la compra uno para el paciente oncológico, se compra toda la base de datos, se tienen que comprar. Son bases de datos caras. Nosotros hemos tenido acceso a varias de ellas que entre varios investigadores hemos pagado las licencias para utilizarlas. Hay que tener servidores muy, muy grandes de computadoras, hablando de todo el Big Data para poder identificar los códigos de todos estos cobros. Suelen ser bases de datos caras, en los muchos de miles de dólares de tener acceso. Algunas veces hay precios especiales para instituciones académicas. En términos del consentimiento informado, cualquier estudio que nosotros hagamos con una base de datos tiene que ser sometido al comité de investigación de la institución. Sin embargo, como todo es sin identificación y no hay manera de obtener consentimiento informado, se hace una excepción, pero pasa por el sistema regulatorio de nuestras instituciones. Es muchísimo más rápido, por supuesto, pero sí es algo que necesita aprobación. Ahora hay otras de estas bases de datos, por ejemplo, el NCDB Database, que es the National Cancer Database. Esa es una base de datos que si uno hace una solicitud,
y manda la propuesta, es una base de datos gratuita, al menos para investigadores aquí en Estados Unidos. No tiene información de los reclamos, pero tiene información de diagnóstico, edad, geografía, etcétera, etcétera. Entonces sí creo que no hay base de datos ideal, porque la que tiene una cosa no tiene la otra, y la que medio tiene todo cuesta muy cara. Entonces sí hay que pensar cuando tenemos una pregunta de investigación, cuáles son los recursos reales para tratar de contestarla y ver de qué manera se puede hacer. Yo no sé si a lo mejor en Uruguay esto pueda dar pie a que ustedes piensen en contactar estas aseguradoras o cómo sea el asunto, pero así es como lo manejamos acá. Ahora, en términos para hacer comercial de SWOG, con un soporte de un grant importante, en parte con la Fundación Hope. Se hizo, de hecho, un linkage, una unión de Medicare, esta base de datos de pacientes de más de 65 años, con la base de datos de SWOG, de participantes en estudios clínicos. Entonces se pudo analizar qué pasaba en estas pacientes que entraron en estudios clínicos fuera del cuidado dentro del estudio clínico. Entonces hay oportunidades interesantes. Es una realidad completa. No necesito un intérprete de lengua, necesito un intérprete de la realidad. Yo si en Uruguay hago un planteo de comprar una base de datos, en paralelo tengo que pensar que me apaga la fianza, porque es la interpretación del eventual beneficio del manejo de esos datos. Bueno, esto es personal, ¿no? Habrá gente que cree que eso es muy permisivo, otros que no. Yo estoy a favor, pero es algo completamente diferente y hoy para nosotros impensable. Incluso alguna vez que hemos querido hacer estudios integrando instituciones privadas, tienen problemas con la comparación de resultados después, ¿no? Entonces no hay tanta abertura, pero yo incluso hasta desconocía que esa era la vía de compra de la base. Acá con algunos colegas nos parecía algo absolutamente impensable en estas latitudes. Muchas gracias. Bueno, dando paso a la siguiente y última plática, tenemos la oportunidad de escuchar a la doctora Garnet Anderson, que es la vicepresidenta senior y directora de la División de Ciencias en Salud Pública en el Fred Hutchinson Cancer Center en Seattle. Así también es el 40th Anniversary Endowith, Chair del Fred Hutchinson. Recibió su doctorado en bioestadísticas de la Universidad de Washington antes de unirse con el programa de prevención en cáncer y bioestadísticas en la misma institución. Ha sido líder en varios centros de coordinación, tales como es el Women's Health Initiative, Menopausal Symptoms, Finding Lasting Answers for Symptoms and Health, the Carotene and Retinol Efficacy Trial, y también es directora asociada en el área de control de cáncer y prevención del Centro Estadístico de SWOG y ha contribuido al diseño y análisis de ensayos de todos los estudios de cáncer de esta institución. Vamos a poner su presentación. So here's a brief outline. I will start with defining the cluster randomized trials and describe their motivation and give a couple of examples from SWOG. Then I'll summarize key design options, discuss statistical considerations, and outline some of the other protocol features and reporting requirements, and then end with a brief summary.
So cluster randomized trials are experiments where predefined groups, rather than individuals themselves, are randomly assigned to the intervention groups, controls. These clusters may be defined by their social structure, such as families, clubs, or churches. They may be based on formal institutions, such as schools, workplaces, or clinics, or they can be defined by geographical areas, such as communities or catchment areas. So when would we consider doing a cluster randomized trial? The most compelling motivation comes from characteristics of the intervention itself. And an intervention that operates or is naturally delivered at the cluster level, or that manipulates the social or physical environment, is an obvious candidate. If we expect the intervention to work better because of the social support in the cluster, such as in a behavioral kind of trial, then a cluster randomization trial may also be advantageous. Concern about contamination between the intervention group and control groups can be a motivating factor. If cluster members are likely to share intervention information or materials, it would be preferable to have them be in the same group. Logistics and occasionally ethical considerations may sometimes lead one to choose a cluster randomized trial rather than an individually randomized trial. So cancer treatment trials would very rarely be considered for cluster randomization, but there are other cancer-related topics for which a cluster randomized trial is appropriate. S1904, led by Dr. Catherine Crew, is one that is well underway, and S1415, led by Dr. Scott Ramsey, has recently completed. So S1904, which I refer to as the decision support trial, is the first one I'll talk about. The basis of this trial is the fact that both tamoxifen and aromatase inhibitors have been shown in individually randomized trials to prevent breast cancer in women at high risk. But the use of these agents remains remarkably low. The investigators are interested in determining whether informational tools that promote knowledge of risk and options for prevention will improve decision-making by patients and their providers. Dr. Crew and her colleagues at Columbia University developed two website tools, one called Real Risks, which is geared specifically to women, and the parallel decision tool for physicians called BNAV provides detailed information on risk assessment and prevention so they can better discuss these with patients. So the trial defines a cluster as the NCI Community Oncology Research Program site, or NCORE, and any of their affiliates which share a single electronic health record system. Eligible patients in NCORE sites randomized to the control group receive standard educational materials. Patients and their physicians and clinics randomized to the intervention group are given access and encouraged to use patient and provider websites. The primary outcome is the rate of chemoprevention informed choice use at 6 months. S1415 we call the TRACER trial for simplicity. This trial is asking practical questions about preventing febrile neutropenia, an adverse effect of chemotherapy. So colony stimulating factor, or CSF, is effective for treating and preventing febrile neutropenia, but as with many preventive approaches, the question is how to best deploy it. So the American Society of Clinical Oncology has developed guidelines for prophylactic use. They recommend that all patients at high risk for febrile neutropenia be given prophylactic use of prophylactic CSF. On the other hand, they recommend against the low-risk patients being given CSF prophylactically. And ASCO has no specific guidelines for the intermediate risk patients at this point. So the TRACER trial has asked two questions. The first is whether incorporating standing orders based on these guidelines into a clinic's electronic health records increases adherence to the guidelines and reduces the rate of febrile neutropenia. The second question asked was whether standing orders for a prophylactic CSF
in the intermediate risk group would improve health outcomes. So this is the tracer trial schema. NCORT sites who already have standing CSF orders were not eligible, and they're enrolled in an observational cohort study. The eligible NCORT sites were randomized to the control condition, where they follow their usual clinical practice, or to the intervention group, where Dr. Ramsey's team assisted each site in incorporating these guideline-based standard orders into the electronic health records. In the intervention group, there was a further randomization to address the second objective in the intermediate risk group. Here, half of the intervention group was further randomized to have standing orders for prophylactic CSF use, and the other half did not. So these two trials suggest the type of cluster randomized trials that are easily adapted into oncology group settings. Now I want to briefly summarize some of the broader design options for cluster randomized trials. Cluster randomized trials may use any of the variations available to individualized randomized trials. They can compare multiple interventions simultaneously, using either direct pairwise comparison or in a factorial design to look at potential interactions. A design not usually considered in individually randomized trials, but may be appealing for a cluster trial, is the reciprocal control design, which tests two unrelated interventions on two independent endpoints. In this setting, each cluster gets an intervention and serves as a control for the other intervention, creating an incentive to participation. A familiar type of trial is a crossover trial, which each cluster serves as its own control, but in randomized order. That's appropriate for some settings. And another variation is the waitlist control, where a cluster assigned to the control condition gets the intervention after the study outcomes have been assessed. A more sophisticated variation of the waitlist control design is the stepped wedge design, which is uniquely a cluster randomized trial. In the stepped wedge design, all clusters start in the control group, and they are randomly assigned a time to enter the intervention group. This is a pragmatic trial design and increasingly common for dissemination and implementation science trials where the intervention has been proven efficacious, but its effect in the real-world setting may still be in question. This type of trial may provide the best evidence possible for establishing the effectiveness and cost-effectiveness in these real-world settings, particularly for policy-oriented questions. Some individuals call this a design of last resort, however, because of its inherent limitations. There's a strong assumption of benefit since all clusters eventually get the intervention. There is some concern for selection bias, particularly if not all randomizations occur at once, and other concerns about secular trends since time and randomization order are confounded. There are also design options for endpoint evaluation. Our usual thinking of a randomized trial is based on a cohort design where all eligible individuals in the cluster receive the assigned treatment and are followed for trial endpoints. Both the tracer trial and the decision support trial use this cohort design. A second option is the cross-sectional design. This is usually implemented when the cluster size is very large and the expense of measuring the endpoint on all the community members is not justifiable. Here, one randomly samples a sufficient number from both the intervention and control group clusters at trial conclusion. So now I'd like to discuss the statistical considerations. And for those of you not interested in the technical details, I'll give you the punchline right now. A reduced sample size is not a motivating factor for choosing a cluster randomized trial. In fact, it never happens. Why is that? Well, clustering impacts both the design and analysis through its effect on the variance of our statistics. The underlying assumption of clustering is that individuals in the cluster tend to behave or respond more similarly to each other than individuals sampled without respect to cluster. So this level of similarity is expressed through a statistic we call the interclass correlation,
and takes on a value between 0, indicating no such similarity, and 1, representing perfect harmony. Clustering makes the data lumpy. This lumpiness reduces or it increases the group level the variance of the group level statistics. It reduces the degrees of freedom for the comparison. And if it's ignored, it inflates the type 1 error in the analysis. And this happens even for very small interclass correlations. So what do we do? Well, let's think about the design. I need to step back for a minute and remind you of the sample size calculations for simple individually randomized trial design, where the goal is to compare two means. So here the sample size, which I give as n sub s, is calculated based on the type 1 and type 2 error rate parameters, the variance in the two groups, and the difference in means that one hopes to find. So for a very parallel cluster randomized trial, we assume we'll randomize K clusters with J individuals per cluster and an interclass correlation of rho. Then the total sample size for this cluster randomized trial is given first by the quantity we found for the individual randomized trial, multiplied by this factor here, 1 plus J minus 1 times rho. Once we have that, we can calculate the number of clusters as the total sample size divided by the average number of individuals per cluster. So this additional factor here we call either the design effect or the variance inflation factor. And importantly, that variance inflation factor is always greater than 1, which means n sub k, the cluster trial sample size, is always greater than or equal to the individually randomized sample size. And I would note that a similar adjustment using this variance inflation factor can be applied to trials with binomial outcomes. So one of the challenges in doing this is getting an appropriate estimate of the interclass correlation. If you have preliminary data that allows you to work with this, you can calculate an estimate of the interclass correlation by partitioning the variance in that data. So we partition the variance to the between or within cluster correlation and the within cluster variance and the between cluster variance. And then the interclass correlation is simply the ratio of the between cluster variance and the total variance. Often one doesn't have the preliminary data that allows us to estimate it. So we look in the literature or have to make stabs in the dark. And that can be a challenging aspect to justify. Some additional considerations one must factor into the design. It's important to recognize that increasing the size of the cluster only helps statistical power to a certain point. There's a tendency to want to reduce the number of clusters and just have larger ones for logistical reasons. But as the blue line on the graph to the right indicates, increasing the size of the cluster improves power a lot in the low cluster size area. We see a very rapid increase in power, but over time, the curve really levels out and there's very little additional power, even for substantial increases in cluster size. Also note that cluster dropouts are very costly to statistical power because you're not just losing one individual, you're losing an entire cluster. So a trial needs to be made robust to this, and we'll talk about a little bit of that later. Also, if there's a large variation in the cluster size, then there's some additional adjustment required of the sample size to make to give adequate power. So how do you analyze a cluster randomized trial? Well, some of the same principles apply. Intention to treat still rules the day. Analyses can be based on randomization methods, such as a permutation test, or model-based approaches, but either type must acknowledge the clustering to assure the type 1 error isn't inflated. One simple analysis option is to create a summary statistic for each cluster
such as the mean in the cluster or the percent responding in the cluster, and then analyze those statistics as individual observations. One might need to account for the variability in cluster size if there's a large range. For model-based approaches, several options apply. One can use traditional ANOVA or ANCOVA models for Gaussian distributions. And for binary or survival data, we often use a mixed effects or generalized estimating equation approach to account for the clustering. Then these model-based approaches allow us to use individual covariates, which is often appealing. So let me briefly touch on other protocol and reporting modifications that have to be considered in cluster randomized trials. Nearly every aspect of the protocol for a cluster randomized trial requires some additional consideration. I've listed a few of them here. So eligibility must be defined at both the cluster and the individual level. This example from the TRACER trial is illustrative. On the right, the individual level eligibility criteria resembles what you'd expect to see in an individually randomized trial. At the cluster level on the left, eligibility typically focuses on willingness to participate and accept the randomized assignment, feasibility of implementing the intervention in that cluster, and then cluster size. Ethical considerations in cluster randomized trials can be challenging. A few general comments can be made. First, the principles of consent still apply, but there are two levels to consider. The nature of consent process for the cluster depends on the type of intervention and the type of cluster. And one must determine who in the cluster actually has the authority to provide this consent. We should also recognize that cluster consent doesn't mean individual consent. For this purpose, it might be useful to separate the idea of being subject to the intervention versus providing personal data. The cluster level consent may subject everyone in the cluster to the intervention, but the individual may or may not consent to providing individual level data. The basic principles of a randomization still apply, but since the number of clusters randomized is usually small, we typically rely on simple blocking methods to assure balance between treatment groups over time. Pairwise matching of clusters is often considered, but actually we would recommend stratification to a small number of cells to make the trial more robust to cluster dropouts. If you do pairwise and one cluster drops out, you lose the entire pair. With stratification, you can retain the cell as long as there remains some diversity in treatment assignment. Blinding is, of course, a valuable feature in randomized trials, but its feasibility is highly dependent on the nature of the intervention and often not feasible in cluster randomized trials. So we usually have unblinded trials, so attention must be paid to assuring unbiased endpoint ascertainment. In some cases, it may be possible to blind the endpoint ascertainment by having separate staff collecting the data compared to as opposed to those who actually implemented the intervention. Another way we help to assure unbiased endpoint ascertainment is to have very high response rates to the endpoint data collection. In a cohort design, sometimes efforts are needed to keep the control group engaged, because otherwise they may forget that they're in the trial and lose interest. In a cross-sectional design, one needs to be unbiased in determining who should be sampled. No information from the intervention itself should be used to establish eligibility or sampling. Finally, when presenting trial results, note that the consort guidelines for trial reporting have been expanded to address the issues of cluster randomized trials. These guidelines describe the additional details needed on each topic. I really recommend consulting their checklist that was published in 2012 when developing the protocol itself, because it will help to assure that all the points are thoughtfully addressed. So in summary, methods for cluster randomized trials derive substantially from those from individually randomized trials. Cluster randomized trials are most often useful for interventions naturally delivered at the cluster level. The clustering effect, known as the interclass correlation,
must be acknowledged in both the trial design and analysis. There are additional challenges in implementing these trials, and one should think very carefully about them and how to implement them. And finally, reliable and interpretable results can only be achieved by approaching the design, implementation, and analysis with the same level of rigor as one would use in any other trial setting. So thank you for your attention, and I look forward to any questions you might have. Ok, bueno, se agradece mucho la presentación de la doctora Anderson. Y se abre el espacio para preguntas y comentarios en caso de que los tuviesen. Bueno, todo está claro y todo está perfecto. Vamos a ver solamente si tenemos algún comentario por acá. Y un iPhone nos felicita, así que perfecto. Bueno. Does anyone have a comment or something that would like to share with us in Zoom? No? Everything's quiet. So, okay. Entonces, los invitamos a que pasen, antes de culminar la tarde, la jornada, que pasen al área del balcón para poder brindar por esta excelente jornada y prepararnos para la siguiente del día de mañana. Bueno, se les agradece y gracias. Gracias.